Camila era una hermosa niña de 11 años, corriendo y jugando con sus compañeros. Su momento favorito en la escuela era la hora del recreo. A pesar de su difícil vida en la escuela y en casa, le encantaba jugar balón prisionero, saltar la cuerda y hacer nuevos amigos. Le encantaba aprender, pero no era muy buena en matemáticas. A veces se ponía tan nerviosa durante el examen que cometía un error estúpido y reprobaba. Sin embargo, le decía a su padre que había sacado buena calificación. Debido a sus malas notas, su padre la regañó y le dijo que tenía que esforzarse. Pero Camila era una estudiante entusiasta y siempre intentaba hacer lo mejor que podía. Dijo que quería ser veterinaria cuando fuera mayor. Amaba a los animales. La vida en casa era muy difícil para esta niña. Ella y su padre vivían en la pobreza y tenían grandes limitaciones. Su madre murió en un accidente de autobús hace 3 años, junto con sus otros 2 hermanos. Los 2 hermanos menores regresaban de la playa y lo que se suponía sería un feliz viaje se convirtió en una pesadilla. Christian llevaba años reuniendo dinero para realizar viajes de vacaciones con su familia. Estaban todos muy emocionados. Esta era la primera vez que llevaba a su esposa y sus 3 hijos a la playa. Pasaron allí increíbles días, disfrutando del calor y el mar antes de regresar. La pareja y sus hijos subieron al autobús y se dirigieron a casa. Como era un autobús viejo, una de las ruedas explotó. El conductor del autobús perdió el control de los frenos y el vehículo volcó varias veces y cayó por un barranco. Sofía y sus 2 hijos pequeños fallecieron en el terrible hecho. Solo Camila y su padre sobrevivieron a este terrible accidente. Debido al tiempo que tardó el hombre en recuperarse, la vida le jugó una terrible pasada. Christian tenía 35 años y debido al accidente había quedado discapacitado por causa de una lesión en la pierna. Ya no podía realizar ninguna actividad. Su trabajo como albañil era una actividad que requería de mucha fuerza física. Después del accidente se volvió una persona reservada. Camila no entendía del todo lo que le había sucedido a su padre, pero sabía que él estaba actuando de manera diferente y quería ayudarlo. Hacía lo mejor que podía. Limpiaba los platos, barría y limpiaba el piso, pero muchas veces sentía que eso no era suficiente para complacer al hombre que siempre llegaba a casa frustrado. Los 2 últimos trabajos que consiguió apenas le bastaron para costear los gastos de la casa por unos pocos meses. Camila sabía que los problemas en casa eran graves y podían terminar ella y su padre sin techo. Los profesores, preocupados por la situación de la niña, hablaron con ella, pero al observar el comportamiento de la niña, notaron que ella sentía miedo cada vez que veía a su padre, lo que les hizo sospechar que algo pasaba. La niña fue un día a la escuela y comenzó nuevamente a quejarse de que tenía dolor. Era el mismo que hace días. El dolor de repente se hizo más fuerte y la pobre niña no pudo soportarlo más y comenzó a llorar desesperadamente. La profesora Lidia, que estaba dando una clase en el salón, se acercó a ayudarla. Camila, ¿qué pasó? La niña solo continuó llorando sin explicar lo que le sucedía. El dolor se hacía cada vez más fuerte y la pobre no pudo aguantar más y comenzó a llorar desesperadamente. Apenas podía llorar, la profesora la tomó en brazos y corrió hacia la enfermería y pidió que llamaran a la directora del colegio. La directora vio la situación y llamó a urgencias, así como al padre de la niña, Christian. Ante el temor de perder su trabajo, Christian fue directamente a ver a su hija. Cuando llegó, encontró a su pequeña hija. Tratando de calmar a la niña que lloraba incontrolablemente, le preguntó: «Ay, mi amor, ¿qué pasó? Dile a tu padre qué es lo que tienes». Pero ella solo pudo gritar de dolor. Luego dijo en voz muy baja que quería irse a casa, pero tenía miedo de que él se enojara con ella, porque se lo había dicho a la profesora. Entonces empezó a gritar de nuevo. Christian nunca había visto a su pequeña hija en una situación como esta. Todos los profesores del colegio se encontraban allí para monitorear sus movimientos, pero para colmo, en ese momento, 2 policías ingresaron al espacio con expresiones serias y decididas. Christian estaba confundido y preocupado por lo que estaba pasando. La policía lo llamó y le dijo que habían recibido un reporte de violencia y que Camila estaba involucrada. «¿Qué dices de mi hija?». Christian estaba en shock y no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces vinieron los oficiales y se acercaron a él. Le pusieron las manos en la espalda. Fue arrestado bajo sospecha de lesiones corporales graves a una menor. Christian le dijo a la policía: «¿Qué hacen? No le he hecho nada a mi hija». Todos lo miraban. «Amo a mi hija. Nunca la lastimaría». «Son idiotas. Déjenme ir».
Nadie le creyó. Los agentes de policía se lo llevaron a la fuerza. El capturado comenzó a gritarle a su hija: Camila, no la alejen de mí, hija, hija. Camila se asustó aún más cuando vio que arrestaban a su padre frente a ella. Pensó que había hecho algo malo. Entonces se lo llevaban y ella se quejaba de dolor. Pobrecita. Todo en el colegio. Estaban impactados. Otros padres temían por la seguridad de sus hijas pequeñas, y muchos de ellos se indignaron de que un padre pudiera hacerle algo así a su hija. La directora decidió llevar a la joven Camila rápidamente al hospital para recibir tratamiento. En la estación de policía, Christian estaba enojado, diciendo que no entendía por qué lo acusaron de algo tan terrible y que él era inocente. No dejaba de pensar en su pequeña y en cómo se sentía. En ese momento quiso estar con ella para consolarla y decirle que todo estaría bien, pero en vez de eso estaba sentado en una celda rodeado de policías, adolorido e incómodo. Christian estaba tratando de convencer a la policía de su inocencia. Nunca lastimaría a mi hija. La amo más que a nada en el mundo. La policía simplemente lo miró con sospecha. Señor, necesito que comprenda que aquí estamos lidiando con acusaciones muy serias. Necesitamos investigar esto de todas las formas posibles. No tiene nada que temer. Simplemente estamos siguiendo el protocolo. Christian se sintió culpado, avergonzado, y se preguntó cómo pudo pasar esto. Solo quiero ver a mi hija, señor. Ella ahora está aquí, sufriendo, y yo no estoy a su lado. El padre seguía diciendo: necesito saber que ella está bien. Sin embargo, los agentes lo ignoraron. De repente un grupo de prisioneros se le acercó, y uno de ellos le preguntó: ¿qué pasó? Christian respiró hondo y derramó algunas lágrimas. Mi hija está enferma. Me detuvieron porque estaba sufriendo. Creen que le hice algo, pero les juro que nunca le haría daño, respondió con voz temblorosa. Los prisioneros intercambiaron miradas y parecía sospechoso. Si realmente le hiciste algo, tendrás que pagarlo caro. No sé qué pasó, pero por algo estás aquí. Sí, porque alguien sospecha que le hice daño a mi hija. Acto seguido, el padre de Camila se fue, aunque pudo seguir escuchando la conversación del otro lado de la celda. El corazón le comenzó a palpitar fuerte. Tenía que descubrir qué estaba pasando. Necesitaba demostrar su inocencia antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Camila estaba en el hospital, nadie sabía que él era realmente inocente. Camila ya había sido tratada con analgésicos para aliviar su dolor. Se acostó en la cama mientras el ginecólogo amablemente le decía que examinaría sus genitales. Cuando la pobre niña vio sangre manando de su ropa, se asustó y se angustió y trató de entender qué le estaba pasando. Lloró porque no tenía a su padre y quería estar con él, pero Lidia y la directora que estaban con ella intentaron calmarla diciéndole que estaba bien, pero ella lloró aún más. Los médicos tomaron inmediatamente muestras y después de un tiempo finalmente le realizaron pruebas. El ginecólogo empezó a hablar con una mirada amistosa. Hola cariño, déjame preguntarte cuando sientes dolor. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? Camila señala su estómago. Duele mucho. Ahora toma un estetoscopio y dice que le va a examinar el estómago. La niña asintió y el ginecólogo le levantó la blusa para examinarla nuevamente. Después de unos segundos, ella le sonrió. Bueno, hay buenas noticias y malas noticias, dijo en un tono gentil. Buenas noticias, tu estómago está bien, no le pasa nada. Pero la mala noticia es que tienes una infección del tracto urinario, que puede causar dolor al orinar, por ejemplo. No te preocupes, te daré una cura para solucionar el problema. Está bien, la chica asintió. Esto puede haber provocado que sientas un poco más de dolor de lo habitual, lo cual es completamente normal. El ginecólogo sonrió y explicó a la directora y al profesora que no había evidencia de ningún tipo de violencia y que todo era una reacción normal del cuerpo de la niña. Ella se encuentra en lo que los médicos llaman pubertad temprana y esta infección del tracto urinario que tiene probablemente se deba a cambios en el pH de sus genitales. Camila sintió allí ese dolor terrible, pero todo este sufrimiento fue demasiado para ella porque solo era una niña de 11 años. Estaban incrédulos, como si se hubieran quitado un gran peso de encima, pero esta vez lamentaron profundamente no haberle dado al pobre padre de la niña la oportunidad de explicarse. Inmediatamente llamaron a la policía y les ordenaron que liberaran al padre de Camila.
«Eres libre, Christian, se ha demostrado tu inocencia», dijo el guardia, abriendo la celda y liberando a Christian. El hombre se sintió aliviado y comenzó a llorar. El padre de Camila era una persona buena y cariñosa, pero no era muy expresivo y tenía una mirada cansada y enojada. Llevaba una vida difícil y llena de desafíos que debía afrontar. Cuidaba a mi hija, pero eso no significaba que fuera a lastimarla. Es más, simplemente no sabía de la situación de la niña, porque trabajaba tanto que cuando regresó a casa, su pequeña hija ya estaba dormida, y después de que el pobre perdió uno de sus trabajos, se descuidó un poco de su pequeña. La única vez que no volví temprano del trabajo fue donde ella pasó el resto de la noche recogiendo latas en bares y discotecas. Cuando llegué a casa el otro día la niña ya se había ido para ir a la escuela, pero realizar un pequeño trabajo para poder ayudar a su padre le encantó más que cualquier cosa. A Christian lo llevaron al hospital. Allí esperó con el corazón palpitante para finalmente abrazar a su amada hija Camila. Después de todo el sufrimiento por el que había pasado, él no podía esperar abrazarla. La profesora y la directora del colegio corrieron hacia él y le pidieron disculpas por el error que habían cometido. Cuando la joven Camila lo vio, corrió a los brazos de su padre. Lloraron juntos y se abrazaron. Christian pidió disculpas a su hija por todo lo sucedido y prometió estar siempre a su lado y apoyarla en cada momento de la vida de ahora en adelante. Entonces, el médico le explicó todo a Christian. El padre se emocionó al saber que su hija se sentía bien y no tenía ninguna lesión como se esperaba. La directora arrepentida le ofreció a Christian una especie de trabajo como cuidador. Será una compensación por la vergüenza que se le ha causado a usted y a su hija. Con un salario de $, pudo darle a su hija aún más consuelo y paz. Después de todo estaba bien. Camila estaba sana, y Christian fue absuelto de todas las acusaciones falsas. A pesar de todo lo que había vivido, su hija aún estaba creciendo. El padre sentía que nada podía separarlos. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a mi canal.